Bienvenido Guerrero Zenin, hoy en la lección número 3 y vamos a hablar de la energía, de cómo ciertos sentimientos y emociones nos hacen sentir o poder canalizar cierta energía en nuestro cuerpo y que a veces no somos conscientes de aquello. Como cuando tenemos rabia, nuestra respiración se acelera y nuestra energía es como un fuego, a diferencia de cuando sentimos tristeza, estamos, por así decirlo, congelados, nos sentimos entumecidos y de repente no sabemos qué hacer, nuestro motor se apaga, nuestra respiración baja, casi que se congela nuestra respiración, a veces no estamos respirando muy bajo cuando estamos tristes. Entonces, todas las situaciones que vamos pasando a lo largo de nuestra vida nos van llenando de cierto tipo de energía. Vamos en el balance. Entonces, aprovechando este tema, aprovechando de que vamos a hablar de la energía y de ciertos sentimientos y situaciones que nos van a pasar, quería aprovechar de contarle un poco acerca de mí, un poco de quién soy yo y de cuáles son las cosas que me han pasado y que me han llevado a poder canalizar la energía de buena manera. Por ejemplo, yo creo que como mucho empezamos a consumir alcohol, cigarro. Yo empecé a los 14 años, siempre me junté con personas que eran más grandes, entonces siempre estaba eso por ahí, y yo veía cómo ellos tomaban, cómo fumaban, entonces tuve la oportunidad, tomé, fumé, y justamente en ese mismo tiempo, en ese mismo momento, todo se juntó. A los 14 años tuve sexo por primera vez, a los 14 años tuve mi primera novia, a los 14 años fumé por primera vez marihuana y cigarro, a los 14 probé el alcohol por primera vez, y la primera vez que probé alcohol claramente tomé hasta no dar más, ni me acuerdo la verdad cómo fue, me acuerdo un par de cosas que hice que claramente son errores que uno comete, pero bueno, todo eso es parte del aprendizaje, no me juzgo, sin embargo tomo responsabilidad y por eso hoy en día soy la persona que soy y pude agarrar todas estas situaciones y transformarlas en lecciones, aprender de ellas, en vez de quedarme en el victimismo, de echarle la culpa a situaciones, personas o el entorno de que eso era lo que me afectaba a mí. Y claramente el entorno, las situaciones y las personas que te rodean afectan en ti. Sin embargo, tú eres el dueño de las cosas que haces, de lo que piensas, de lo que dices y haces. Entonces, no puedo culpar a otras personas por las acciones que yo tomé. Por ejemplo, no puedo decir, no, es que yo tomé porque mis amigos me invitaron y me incitaron a tomar. Yo diría que eso lo diría a un niño, pero yo tomé porque quise probarlo, quise probar la marihuana, quise probar el cigarro, quise probar todas las cosas que podía. Y claramente eso es un poco peligroso porque uno entra ahí y no sabe después cómo va a salir. Y salir es lo más difícil. Por eso yo estoy haciendo esto, porque yo sé lo difícil que es salir cuando uno ha entrado pero de lleno a ese mundo oscuro. Entonces para mí, poder estar aquí, haber salido de eso, haberme despegado de todo ese demonio que tenía y decir ya, no más, la verdad es un paso súper difícil. Yo entiendo mucho a la gente que está intentando hoy en día salir de una adicción, porque la verdad no es fácil, no es fácil. Yo diría que el hábito es tan fuerte, el deseo de placer, de decir como, ya mira, hoy estoy tan cansado, trabajé 8 o 10 horas, estoy tan cansado que quiero una cerveza, que quiero un cigarro, que quiero un pito, porque tú sabís inconscientemente que eso te va a generar placer, felicidad, como tú querés llamarlo. Entonces estamos condicionados a esto es mi felicidad. Entonces ya después no es tan solo un vicio, sino que se transforma en tu felicidad, se transforma en tu bienestar. Yo no estoy bien si no me tomo una cerveza, yo no estoy bien si no me fumo un pito, yo no estoy bien si no me fumo un cigarro. E incluso llega a tal punto en que uno se identifica con esto, y identificarse con algo es lo peor que tú podías hacer, porque pasa a ser tu identidad. Y eso está mal. Tu identidad es las cosas que tú haces. Identifícate con acciones, con valores, con la honestidad, con la lealtad, con el amor al prójimo, con el amor propio. Identifícate con esas cosas. Pero no te podías identificar con alguien que fuma marihuana. Yo soy un fumador de marihuana, yo soy un fumador de cigarro, yo es que yo tomo todos los fines de semana. Identificarse con eso y después no poder salirse de ese personaje
créeme que va a ser el hoyo más profundo en el que te vayas a meter. Entonces, poder verte a ti como una persona sobria, como una persona no fumadora, como una persona que cree en Dios, como una persona que ama a su familia, como una persona que quiere el bien de su entorno, en ese lugar nosotros tenemos que intentar identificarnos y no en el otro, no identificarnos en los vicios, ¿no? Para mí el estar aquí, poder hablarte a ti y decirte que yo pasé por eso y que hoy pude salir y que hoy estoy dando lo mejor de mí para seguir manteniéndome en la línea de la sobriedad y en la línea de el desapego al placer, para mí es lo más importante, porque ese es el grano de arena que yo puedo estar aportando, ayudarte a ti y a mí, porque estar haciendo esto también refuerza mi camino, también hace que yo esté encontrando más aún mi propósito. Entonces, para volver al punto, yo partí consumiendo todas estas cosas a los 14. Claramente de a poco esto es como una bola de nieve, entonces tú partís fumándote un cigarro. Y primero decís, no, ya yo fumo solamente los fines de semana, cuando tomo. Ya tenéis 2. Después empezáis a fumar todos los días, de lunes a domingo. No, 1 diario, después son 3, después ya te fumáis una cajetilla diaria, después tomáis una cerveza cada vez que podís, cada vez que salís. Después ya empiezan las drogas. Empezáis primero con marihuana. Ya primero un pito por acá, fumáis esto, lo otro, después empecé a probar otras drogas y ya ni siquiera voy a hablar de eso porque todos saben hasta dónde puede llegar. Puede llegar incluso hasta, mira, a hacerse drogadicto a tal punto en que no vaya a poder salir o llegar a un viaje tan profundo, porque la drogadicción prácticamente te lleva a la soledad de que tú no estás contigo mismo, porque tú estás prefiriendo el placer, abandonándote a ti, abandonando tu propósito, abandonando tu familia, a toda la gente que te rodea, y puede sonar un poco severo y todos dicen, no, pero si yo me drogo y aún así estoy con mi familia, aún así estoy con mis amigos, sí, pero tú sabes que eso no es real, ellos te están soportando, te están aguantando porque te quieren, pero ellos ven en ti que eres una persona que está perdida, una persona que, imagínate, tú tenés todo este potencial, y estáis prefiriendo desperdiciarlo. Imagínate tú hubieras a tu hijo, tuvieras a tu hermano en la droga, en la peor posición que podría estar, sabiendo todo el potencial que tiene, sabiendo todo lo que él puede lograr y tú lo veís echado en el sillón fumando, tomando, consumiendo coca o consumiendo cualquier cosa, incluso consumiendo porno, consumiendo mujeres en internet, todas esas cosas, todos esos vicios no te van a llevar a nada. Todos esos vicios, verlos tú en otra persona, voy a decir, se está perdiendo, esta persona se está perdiendo. Entonces, por más allá de que tus amigos estén cerca de ti, tu familia esté cerca de ti, te pierden el valor, te están ahí contigo porque hay un cierto compromiso, de lealtad, del amor que sienten por ti, pero definitivamente a ellos les gustaría verte mejor de lo que estáis. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de ser mejor. Estamos conversando ahora para poder encontrar ese mejor camino, porque tú puedes decir, ya, a ver, quiero dejar la marihuana, quiero dejar el alcohol, quiero dejar la fiesta, quiero dejar el porno. ¿Pero qué hago? ¿Cómo reemplazo esto? Bueno, el ser humano funciona de tal manera que tú no puedes dejar de hacer algo y dejar ese espacio vacío. Hay una pieza del rompecabezas ahí que se tiene que poner algo. Yo, cuando empecé a dejar de tomar alcohol, lo cambié por mate. Entonces, claramente uno sale de fiesta, sale a alguna reunión social y está acostumbrado a tener algo en la mano, tomando agua, pero no voy a estar tomando agua toda la noche. Entonces, ¿qué hacía yo? Un jugo y un mate. Porque ya tengo el hábito, ya tenía el hábito de estar tomándome algo. Entonces, me hice amigo del mate, empecé a tomar mate. El mate claramente es saludable, así que me sirvió mucho. Me da mucha energía el mate. Hoy en día sigo tomando mate. Estoy agradecido con el mate. Y el dejar de fumar, bueno, ese no lo reemplacé por nada, porque creo que no es un hábito que te sirva y no hay nada con que tú puedas reemplazar el cigarro, el humo. La verdad, para ser sincero, hoy en día es el hábito con el que más lucho, porque sí me gustaría, o sí me gusta el humo, me gusta eso. Sin embargo, creo que, al menos para mí, en mi mentalidad, algún día puede ser que vuelva a fumar. Pero hoy en día no me he ganado ese privilegio. Hoy en día no me he ganado el derecho de decir, ¿sabes que voy a fumar porque me lo merezco? Hoy en día estoy trabajando en mí, estoy esforzándome
en generar mi dinero, generar mi camino, generar lo mío. Cuando yo ya esté listo, voy a decir, bueno, ahora me puedo relajar. Si es que quiero en ese momento, si es que quiero en ese momento relajarme, no quiere decir, me voy a fumar 10 cigarros al día, no, pero de repente me puedo fumar un puro, qué sé yo, algo así. Me gusta echar humo, no me gusta estar fumando todo el rato. Así que eso simplemente va a ser, si yo te podría decir algo, va a ser una lucha que voy a tener que estar diario con la convicción. Entonces, vaya a cambiar el cigarro por convicción. Porque todos los días ahora vaya a estar teniendo presente que eres tan fuerte que decides decir no al cigarro, no al tabaco, y estás enfocado en lo que quieres lograr. Entonces tu propósito es más fuerte que ese vicio. Así estuve hasta los 23 años, lleno de vicios, lleno de cigarros, lleno de alcohol, lleno de otras drogas, que no las voy a mencionar porque no quiero entrar en la profundidad en eso, porque queda a su imaginación. Entonces, estuve prácticamente casi 10 años metido en estos vicios. Imagínate lo difícil que es salir. Yo creo que tú te imagináis porque probablemente alguno de todos estos vicios tenís. Por eso estoy acá. Sin embargo, en ese tiempo yo terminé mi colegio, nunca repetí, terminé la universidad, tampoco me eché un ramo, creo que me eché uno con un 3.9. Pero bueno, así es la vida. Me eché uno, no me alargué porque lo pude hacer junto con el examen de grado, entonces no tuve ningún problema de salir después. Cuando yo tenía de los 14 hasta los 18, como estaba en el colegio, simplemente la única responsabilidad que tenía que hacer era cumplir con el colegio. Entonces no era muy difícil. En ese momento, para mí sí era difícil. Pero sin embargo, si yo lo analizo hoy, simplemente era la etapa más fácil de la vida. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Todos los fines de semana, tomar con mis amigos, en la semana, todos los días fumando con mis amigos. Entonces, llegó un momento, yo no tenía muy buena relación con mi familia porque no nos entendíamos. Entonces, yo tenía como este lado rebelde de que en realidad no es rebeldía, sino que uno quiere encontrarse, está buscando el camino y en ese mismo camino pasa a llevar a otras personas, pasa a llevar las reglas de la casa. Entonces, hay ahí una confrontación entre tus papás que quieren lo mejor para ti y tú que estás en pleno desarrollo. Entonces, querías enfocarte en lo tuyo y descubrir, pero de repente no lo hacís de la mejor manera. Entonces, a los 18 yo me quería ir de la casa, terminé el colegio y dije, ya bueno, me voy, yo quería irme a Estados Unidos, entonces empiezo a ver mi plata y me alcanzaba solo para el pasaje. Entonces dije claramente que no me podía ir. ¿Qué fue lo que decidí? Meterme al ejército. Me metí al servicio militar, me mandaron a Arica, que es el norte de Chile, la parte más al norte. Me mandaron justo a estar en la frontera. Entonces ahí estuve un año, en el cual no fumé durante todo ese año. Debo haber fumado 2 o 3 veces en todo el año. Y la verdad, estar en el ejército me sirvió bastante como experiencia varonil, como experiencia masculina. Yo creo que toda tribu, todo pueblo originario, aborígenes, no sé cómo quieran llamarlo, indígena, cada tribu ha tenido un proceso en el que hacen una ceremonia donde los niños pasan a ser hombres. En todos los lugares, siempre hay un hito que marca la niñez con la adultez. Y yo creo que para mí, entrar al ejército fue en el momento en que yo me transformé, porque pude darme cuenta de muchas cosas que yo estaba haciendo mal. Muchas cosas que yo no valoraba, como incluso tener una manzana en tu casa, que uno dice, pero es una manzana o es normal, esa manzana siempre está ahí, porque mi mamá la compra, porque mi papá la compra. Pero en realidad hay un trabajo detrás de esa manzana, po. Es tu papá, tu mamá que se levanta en la mañana para traerte esa manzana a tu mesa y tú la menospreciás y ni siquiera agradecís por tener esa manzana. Una ducha caliente. Todos lo tenemos como normal, pero es que tiene que estar la ducha caliente porque es así la vida. Pero en realidad no es así la vida. Así no es la vida, no de todas las personas. Tú que estás acostumbrado en tu realidad y que no eres capaz de ver hacia la periferia, pero en realidad no todos tienen el privilegio de tener una ducha caliente. Entonces, pequeños detalles como eso, yo lo valoraba. Tener comida en el refrigerador, lo valoraba. Valoraba tener a mi familia. Después de eso, yo me di cuenta
y dejé en parte, porque me faltaba mucho desarrollo todavía, dejé en parte de ponerle la responsabilidad a los demás, en este caso a mi familia, de que por culpa de ellos yo era como era, de que por culpa de ellos yo consumía lo que consumía, de que por culpa de ellos yo me sentía como me sentía con la vida. Y empecé a hacerme cargo como un hombre de las cosas que yo tenía que hacer, de quién era yo y cuál era mi camino. Las decisiones que yo tomaba eran mías. Entonces me empecé prácticamente a hacer cargo de mi vida, en el sentido de que dejar de ponerle la responsabilidad a los demás, es que no, que el sistema hace que yo sea así y no hay futuro y mi familia me trata así, entonces tengo estos traumas y por eso yo tengo la libertad de fumar y tomar y hacer lo que quiera. No, 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 así no es, así no es. Eso es mentalidad de víctima. Eso es víctima, es de un niño. Así que no, no más victimismo, responsabilidad, entrar en la responsabilidad. Eso fue lo que hizo el cambio todo. Para mí, yo creo que si no hubiese entrado al ejército, quizá estaría... Bueno, nadie sabe dónde estaría. Así que lo que importa es que estoy aquí ahora. Terminé el ejército después de un año. Fue una experiencia dura, la verdad. Sin embargo, aprendí demasiado. Entonces, para mí, fue una experiencia totalmente positiva, en el cual me cambió la vida para bien. Aprendí muchas cosas, estoicismo, aprendí convicción, mentalidad dura, firme. Aprendí que mi cuerpo, los límites que tengo son mucho más altos de lo que creo. Que la mente a veces te hace rendirte, pero el cuerpo puede mucho más. Entonces, si tu mente es tan poderosa para llevarte más allá de tus límites físicos, vaya a romper tus límites físicos. Pero si tu mente, como mismo hemos hablado anteriormente, si tu mente al enfrentarte a alguna situación en la cual tú no sabes cómo puedes rendir, si lo primero que tu mente te dice, no, 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 no vayas a superar tus límites, pero si tu mente es tan poderosa que te dice, sí, 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 va a llegar lejos. Va a llegar lejos, vaya a hacer cosas que nadie más pensaría que tú lo podrías lograr. Pero tú sí lo pensabas y lo cumpliste. Y cada vez que va a pasar eso, tú vaya a creer más todavía que lo podéis lograr. Vaya a creer más allá cada vez. Cada vez vaya a pensar en cosas más imposibles para los demás. Entonces, eso a mí me cambió la vida. Me cambió la vida para bien. Después entré a la universidad. En la universidad volví a caer en el alcohol, en todos los vicios. Y en ese momento yo no me había dado cuenta. Y yo creo que la verdad, yo no me había dado cuenta tan serio de lo importante que es la gente que te rodea hasta que yo llegué aquí a Australia. Aquí en Australia yo me pude dar cuenta de cuán importante es las personas que te rodean. Entonces, en la universidad yo rendí bien, me iba bien, pero aún así salía de la universidad, íbamos a tomar, entrenábamos, a veces nos poníamos a tomar y después íbamos a entrenar. Y yo soy profesor de educación física, entonces entrenábamos, después salíamos, tomábamos, después me iba para mi casa y hacía cualquier cosa porque ya estaba medio borracho, entonces, no sé, buscar una mujer o lo que sea, juntarme con mis amigos y terminar en más vicios. No, todos saben lo que puede pasar cuando una persona toma. Entonces, en ese tiempo estuve 3 años de, de universidad en los cuales simplemente era fiesta, rendir en la universidad, aprender, pero como siempre conocía mujeres, siempre conocía más amigos que me llevaban a esta fiesta, a esto otro, y yo siempre estaba dispuesto también a hacerlo, porque tomo la responsabilidad. Siempre yo estuve dispuesto a vivir nuevas experiencias. Entonces yo siempre quería más, 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 más. Quería ir allá, quería ir a este otro lugar, quería conocer a esta mujer, quería pasarlo bien, quería ir a esta fiesta, quería probar esto. Entonces eso me llevó a estar siempre una tras otra, una tras otra, una tras otra. La verdad, en ese tiempo estaba en la universidad y aparte de eso estaba trabajando los fines de semana de promotor, entonces conocía a muchas mujeres. Todos los fines de semana conocía al menos 5 o 6 mujeres y siempre salíamos de fiesta. Entonces, en ese tiempo de la universidad fue el momento en que yo más estuve conociendo mujeres y dedicándome a eso, a pasarlo bien, a estar siempre ahí metido una tras otra, perdiendo mi energía, no valorando lo que era mi energía. Después llegó un punto en el que mi comportamiento, ya cuando yo terminé la universidad,
llegué a un punto en el que mi comportamiento era tan malo que empecé a tener muchas confrontaciones de nuevo con mi familia. Y yo en ese momento pensaba que ellos eran los que estaban equivocados, que ellos eran los que no me dejaban vivir, los que no me dejaban disfrutar la vida, y yo que me estaba esforzando en la universidad, entonces tenía el derecho a poder llegar a las 4 de la mañana metiendo bulla, sabiendo que mi mamá tenía que levantarse temprano al otro día. Mira lo inconsciente que uno es, y en ese momento uno no se hace cargo de eso, y piensa que el resto es el que está mal, un niño. Entonces, llegó un día, el día de la Navidad, me acuerdo, tuve una confrontación con mi papá, una pelea en la cocina, y entre los dos llegamos, él me dijo que me fuera y yo también estaba dispuesto a querer irme, entonces yo no voy a decir, no, me echaron de la casa. Entre comillas, fue algo de los dos. Mi papá me dijo que me fuera y yo estaba listo para irme. Entonces decidí irme, así que ese día me fui, fue el 25 de diciembre del 2019. Me fui y claramente yo, como siempre he trabajado, porque yo empecé a trabajar, bueno, con mis amigos trabajábamos en el semáforo los primeros trabajos, haciendo malabares para ir a comprar pizza y bebida. Y ya después mi primer trabajo fue en una tienda de ropa, yo tenía 16. Ahí trabajé ya por contrato y todo. Entonces siempre he tenido plata porque nunca me ha gustado pedirle plata a mis papás. Siempre me ha gustado tener mi propia independencia financiera. Entonces siempre he tenido un buen ahorro. Así que me fui de la casa, tenía 23, me fui de la casa y me fui directamente donde mis amigos. De ahí estuve rebotando por aquí, por allá, quedándome en casa de amigos, una semana aquí, otra semana allá, dando vueltas, entre fiestas y todo. Y al final llegó un punto en el que tuve que, como se dice en Chile, agachar el moño, que tuve que tragarme mi orgullo, ser humilde y decirle a mi mamá, mira, porque mi abuelo tiene una casa en la playa, entonces le dije, ¿por qué no yo me voy para allá o arrendar la casa? Aparte de eso me hago cargo de la casa y bueno, ahí vamos viendo cómo se dan las cosas. Bueno, quedamos en eso, al final me puse a arrendar esa casa, después de haber pasado ya todas las fiestas en ese tiempo, claramente me había ido de la casa, entonces ya me sentía libre totalmente. Ya sentía que nada me podía parar, que estaba ya listo para la vida. Entonces me dediqué a fiesta, pasarlo bien, meterme con mujeres, estar con mis amigos, drogarme. Pero en ese momento fue en el momento más bajo en el que estuve. En el sentido de que consumiendo mucha droga, mucho alcohol, me dedicaba solo a eso porque yo creo que por dentro no lograba aceptar que me estaba odiando a mí mismo, odiaba mi realidad, pero como yo no quería aceptar la realidad, como yo no estaba dispuesto a hacer el trabajo necesario para cambiarla, y tampoco sabía cómo, no sabía cómo poder arreglar las relaciones con mi familia, no sabía cómo poder yo mejorar, no sabía qué hacer con mi vida. Entonces uno en ese momento es mejor, en vez de tú parar y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? A ver, ¿qué es lo que puedo hacer mejor? Tú le echáis la culpa a todos los demás. Tú decís, hacen que yo haga esto. O todas estas personas que han hecho esto en mi vida me derivaron a este comportamiento. Pussy. Cuando yo me pude empezar a hacer cargo y a hacerme responsable, me di cuenta que la única persona necesaria para que mi familia, todo el engranaje funcionara y girara, era yo. Era cambiar yo, mejorar yo como persona. Cuando yo mejoré, cuando yo tomé responsabilidad, empezó a cambiar todo. Empezó a cambiar todo. Yo, te lo juro, yo empecé a tomar responsabilidad, empecé a cambiar, a mejorar como persona, dedicándome tiempo a mí, parando, meditando, empecé a leer, empecé a desarrollarme, empecé a buscar cuáles eran las cosas que realmente me gustaban. Empecé a darme tiempo, empecé a darme amor propio. Y ahí todo cambió. Empecé a aprender cómo relacionarme con mis papás, empecé a dejar de verlos como contrincante, como la autoridad, y empecé a verlos como personas. Entonces empecé a entender por qué ellos se comportaban así, empecé a empatizar, empecé a entender que ellos no son una persona mala, no son alguien que está ahí como, no, mal, tú estás haciendo esto, sino que ellos quieren lo mejor para ti. Entonces, como ellos tienen cierta autoridad sobre ti,
y ellos tienen mayor tiempo acá, saben más cosas que tú, o al menos saben las cosas de distinta manera, y lo mejor que puede hacer uno es escuchar lo que ellos tienen para decir, y uno entender la historia que ellos tienen detrás, para saber por qué ellos te dicen esas cosas que te dicen, sin estar juzgando siempre. No, es que a mí me trataron así cuando yo era chico, es que mi papá me hizo esto, es que mi mamá me hizo esto, no, es que me abandonaron, es que esto, lo otro, siempre viendo la carencia, y eso no te deja ver todo lo que ellos han hecho por ti. Eso no te permite valorar, agradecer y ser parte de todo lo que ellos han hecho por ti. Entonces, cuando tú te tomáis el tiempo de... A mí la verdad fue la meditación. La meditación me hizo entrar en mi interior y darme cuenta de todas las cosas que ellos habían hecho por mí. Entender quién es mi papá, entender quién es mi mamá como un ser humano, como yo, como tú. Entonces en ese momento empecé a dejar de juzgar, empecé a dejar de criticar y empecé a dejar de creerme yo mejor que ellos, porque sé más, y empecé a entender por qué me decían lo que me decían. Empecé a entender su historia. Empecé a darle tiempo a ellos en mi vida para poder entender qué era lo que estaba pasando. Y cuando dejé de ser egoísta, cuando dejé de preocuparme solamente por mí, por mi placer y por mi camino, empecé a mejorar todo. Mi vida cambió. Empecé a mejorar, las personas que encontraba en el camino eran de mejor calidad, en el sentido que me nutrían de mejores cosas, me aportaban más cosas. Empecé a encontrar mejores trabajos, porque cuando yo, bueno, me fui de la casa, esto fue el 2019, después empezó la revolución en Chile, ahí tuve unos problemas y me fui a la playa, en este caso es Algarrobo, el Canelo, que ahí estuve 3, 4 años más o menos. Entonces, justo cuando yo me independizo, por así decirlo, a los 3 meses después, que sería diciembre, enero, febrero, marzo, empieza la pandemia. Empieza la pandemia, yo alejado de mi familia, 120 kilómetros, alejado de todos mis amigos, ya no tenía nada, allá no había nadie, porque es un pueblo de 10.000 personas, y ya empieza a irse la plata. Se me empezó a ir la plata, yo me empecé a quedar en cero. No le quería pedir ayuda a mi familia porque yo también me hacía un mea culpa y sabía que yo no me merecía que mi familia me ayudara. Yo sabía que había sido un mal hijo. Entonces no quería yo pedirle ayuda a ellos, ni tampoco quería dejar por mi orgullo que ellos me ayudaran. Entonces empecé a bajar, pum, 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 números rojos. Llegué al punto de que tenía 20 dólares en la cuenta y con eso era todo lo que me quedaba para subsistir hasta encontrar un trabajo que nadie sabía cuándo yo lo iba a encontrar. En ese momento yo estaba pesando 60 kilos, porque incluso así de tonto, yo con la plata que tenía me la gastaba en cerveza, entonces no me podía faltar mi cerveza, mi tabaco, comía pan y unas hamburguesas que eran era como un jamón que valían 300 pesos, que son como 50 céntimos, imagínate, menos de medio dólar valían esas hamburguesas. Eso era lo que yo comía, 3 hamburguesas, pan, todo el día, cerveza y tabaco. Así estuve, sobreviviendo, hasta que entonces encontré un trabajo vendiendo frutillas y de ahí de a poco empecé a escalar. La verdad, fue un largo trayecto. No quiero alargarme un poco más, lo voy a dejar hasta acá, porque hasta este momento hemos sacado buenas lecciones. Hemos hablado harto. Si les interesa, coméntame y yo te puedo contar la segunda parte en otro video, porque tampoco me quiero alargar mucho. Entonces, si llegaste hasta acá, coméntame si te interesó y yo te puedo contar la segunda parte de cómo fue después de la pandemia, porque en ese momento, después de la pandemia, cuando ya empecé a encontrar mi primer trabajo y todo, fue el crecimiento, fue mi grow up más grande que he tenido, el más brígido de todo. Así que si te interesa, coméntame. Yo subo la segunda parte la próxima semana. De todas maneras, mañana vamos a subir la lección 3. Esta es la lección 3, pero un poco basado en lo que es mi vida. Entonces ya mañana va a ser solamente lección 3, hablando entre tú y yo, sin tener que hablar de mí.
Así que, bueno, agradecido por tu tiempo. Vuelvo a reiterar, si te gustó, ponle un me gusta, suscríbete, comenta y nos vemos mañana.